Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona, las series turcas. Sí, esas producciones que nos roban el sueño, nos hacen suspirar y nos tienen pegados a la pantalla hasta altas horas de la noche. Hoy vamos a echar un vistazo al futuro, un futuro cercano, y vamos a hablar de las 15 series turcas que, en mi opinión, van a arrasar en 2025. Así es, vamos a predecir los próximos grandes éxitos que nos mantendrán enganchados y nos darán mucho de qué hablar. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Tenemos mucho contenido interesante para ustedes, desde reseñas de series y películas hasta análisis de personajes y curiosidades del mundo del entretenimiento. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de las series turcas que prometen conquistarnos en 2025. Para empezar, tengo que mencionar una serie que ya está generando mucho revuelo incluso antes de su estreno. Se trata de una producción de época ambientada en el Imperio Otomano, pero con un giro moderno y una trama llena de intrigas palaciegas, romances prohibidos y luchas de poder. Los rumores apuntan a que el elenco estará encabezado por algunos de los nombres más importantes de la televisión turca, y que la producción será de altísima calidad, con un vestuario espectacular y unos escenarios impresionantes. Su título tentativo es Sombras del Palacio, y promete ser una de las grandes apuestas de la temporada. *** Sombras del Palacio, un imperio reimaginado ***. Profundizando en Sombras del Palacio, la ambición de esta serie es palpable. No se trata simplemente de recrear la historia otomana, se busca deconstruirla y presentarla bajo una lente contemporánea. La trama, aunque envuelta en el misterio característico de los anuncios previos al lanzamiento, se filtra en fragmentos jugosos. Se habla de una sultana joven, interpretada por una actriz en ascenso cuyo nombre suena con fuerza en los corrillos de Estambul, que desafía las normas establecidas y se enfrenta a un visir poderoso, encarnado por un veterano de la actuación conocido por sus papeles de villano carismático. La dinámica entre ambos promete ser explosiva, un choque de generaciones y de ideologías que resonará con el público actual. Pero el verdadero atractivo de Sombras del Palacio reside en su tratamiento de los romances prohibidos. Se rumorea sobre una historia de amor clandestina entre un miembro de la Guardia Imperial y una sirvienta de origen humilde, un romance que desafía las barreras de clase y pone en peligro a ambos protagonistas. Este subplot, al parecer, estará impregnado de simbolismo y metáforas sobre la libertad y la igualdad, temas que han ganado especial relevancia en la sociedad turca en los últimos años. La producción, como mencioné, es uno de los pilares de esta serie. Se ha contratado a un equipo de historiadores para asegurar la autenticidad de los decorados y el vestuario, aunque con un toque de modernidad que los haga más atractivos para el público joven. Se dice que los diseñadores de vestuario han utilizado técnicas innovadoras para crear prendas que evocan el glamour otomano pero que también resultan cómodas y prácticas para los actores, un detalle que, aunque pueda parecer menor, contribuye a la credibilidad de la serie. En segundo lugar, tenemos una serie que mezcla el drama familiar con el suspense psicológico. La historia gira en torno a una joven que regresa a su pueblo natal después de años de ausencia y se enfrenta a un oscuro secreto que involucra a su propia familia. La serie promete ser adictiva, con giros inesperados y personajes complejos que nos harán cuestionar nuestras propias convicciones. El título aún no se ha confirmado, pero se habla de El eco del pasado. ***, El eco del pasado, secretos familiares y consecuencias inesperadas ***. El eco del pasado se adentra en las profundidades de las relaciones familiares disfuncionales, explorando cómo los secretos enterrados pueden resurgir para atormentar el presente. La protagonista, cuyo nombre aún no se ha revelado, regresa a su pueblo natal tras una década de ausencia, huyendo de un pasado que la persigue. Sin embargo, al volver a conectar con su familia, se da cuenta de que el pasado no la ha olvidado, sino que se ha entrelazado con el presente de una manera mucho más siniestra de lo que imaginaba. La serie se centra en la desintegración de una familia aparentemente normal, revelando las grietas y las mentiras que se han acumulado a lo largo de los años. Cada personaje tiene sus propios secretos y motivaciones ocultas, lo que hace que la trama sea impredecible y llena de suspense. El espectador se verá obligado a cuestionar la lealtad de cada miembro de la familia y a preguntarse quién es realmente culpable de los eventos que se desencadenan. El elemento psicológico es clave en El eco del pasado.
La serie juega con la percepción de la realidad de la protagonista, haciéndola dudar de sus propios recuerdos y de la cordura de los demás. Se utilizan flashbacks y sueños para desentrañar el misterio, creando una atmósfera opresiva y claustrofóbica que atrapa al espectador desde el primer momento. La tercera serie en mi lista es una comedia romántica que promete hacernos reír a carcajadas y suspirar de amor. La historia sigue a dos jóvenes con personalidades muy diferentes que se ven obligados a trabajar juntos y, como era de esperar, terminan enamorándose. La serie promete ser fresca, divertida y llena de momentos entrañables. El título que suena con más fuerza es Un amor de oficina. Asterisco asterisco un amor de oficina, la chispa impredecible en el entorno laboral asterisco asterisco. Un amor de oficina, se presenta como un soplo de aire fresco en el panorama de las comedias románticas turcas. La serie se centra en la dinámica entre Leyla, una joven ambiciosa y organizada, y Demir, un creativo soñador y despreocupado. Ambos trabajan en una agencia de publicidad y se ven obligados a colaborar en un proyecto importante, a pesar de sus diferencias irreconciliables. La serie explora el cliché del enemies to lovers de una manera ingeniosa y original. Leyla y Demir chocan constantemente debido a sus diferentes enfoques y personalidades, pero a medida que trabajan juntos, empiezan a descubrir que tienen más en común de lo que pensaban. La tensión sexual aumenta gradualmente, dando lugar a momentos divertidos y tiernos que harán suspirar a los espectadores. Un amor de oficina no solo se centra en la relación romántica entre los protagonistas, sino que también aborda temas como la amistad, el compañerismo y la ambición profesional. La serie muestra las dificultades que enfrentan los jóvenes en el mundo laboral y la importancia de encontrar un equilibrio entre la vida personal y profesional. En cuarto lugar, tenemos una serie de acción y suspense que nos mantendrá al borde del asiento. La historia sigue a un grupo de agentes secretos que luchan contra el terrorismo y el crimen organizado. La serie promete ser emocionante con escenas de acción espectaculares y una trama llena de giros inesperados. Fuerza de choque es el título que se baraja para esta producción. Asterisco asterisco Fuerza de choque, un equipo de élite contra el terror asterisco asterisco. Fuerza de choque eleva el listón de las series de acción turcas, prometiendo una producción de alto presupuesto con escenas de acción dignas de Hollywood. La serie sigue a un equipo de agentes secretos de élite liderados por el experimentado comandante Ali, que se enfrentan a las amenazas más peligrosas para la seguridad nacional. La trama se centra en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, explorando temas como la corrupción, la infiltración y la guerra cibernética. Cada episodio presenta un nuevo caso, manteniendo al espectador en vilo con giros inesperados y momentos de alta tensión. Fuerza de choque no solo se centra en la acción, sino que también explora las vidas personales de los agentes, mostrando sus conflictos internos, sus relaciones familiares y los sacrificios que deben hacer por su país. La serie busca humanizar a estos héroes anónimos, mostrando el lado más vulnerable de aquellos que arriesgan sus vidas para protegernos. La quinta serie que creo que va a triunfar en 2025 es un drama social que aborda temas como la desigualdad, la pobreza y la marginación. La historia sigue a un grupo de jóvenes que luchan por salir adelante en un entorno hostil. La serie promete ser conmovedora, realista y llena de esperanza. Se rumorea que se llamará Las calles de la esperanza. Asterisco asterisco Las calles de la esperanza, la lucha por un futuro mejor asterisco asterisco. Las calles de la esperanza se sumerge en la dura realidad de los barrios marginales de Estambul, mostrando la vida de un grupo de jóvenes que sueñan con un futuro mejor a pesar de las dificultades. La serie aborda temas como la pobreza, la desigualdad, la delincuencia y la falta de oportunidades, pero también resalta la fuerza, la resiliencia y la esperanza que se encuentran en estos jóvenes. La trama se centra en la vida de Aisé, una joven que lucha por sacar adelante a su familia tras la muerte de su padre. Aisé trabaja en una fábrica textil y sueña con estudiar en la universidad, pero sus recursos son limitados y se enfrenta a numerosos obstáculos. A pesar de todo, Aisé nunca pierde la esperanza y lucha por sus sueños con determinación. Las calles de la esperanza no solo muestra la miseria y la desesperación, sino que también resalta la belleza y la solidaridad que se encuentran en estos barrios. La serie muestra cómo los jóvenes se apoyan mutuamente, cómo comparten sus recursos y cómo luchan juntos por un futuro mejor. En sexto lugar, tenemos una serie fantástica que nos transportará a un mundo mágico lleno de criaturas míticas y poderes sobrenaturales.
La historia sigue a una joven que descubre que tiene una conexión especial con este mundo y se ve obligada a luchar contra las fuerzas del mal. La serie promete ser visualmente impresionante con efectos especiales de última generación y una trama llena de aventuras. El título tentativo es El despertar de la magia. Asterisco asterisco El despertar de la magia, un mundo oculto de poder y peligro asterisco asterisco. El despertar de la magia representa un salto audaz para la televisión turca, adentrándose en el género de la fantasía con una producción ambiciosa y efectos especiales de última generación. La serie sigue a Elif, una joven que vive una vida normal hasta que descubre que tiene una conexión especial con un mundo mágico oculto a los ojos de los mortales. Elif se entera de que es la descendiente de una antigua línea de hechiceros y que posee un poder extraordinario. Sin embargo, este poder la convierte en el objetivo de las fuerzas del mal, que buscan destruirla para dominar el mundo mágico. Elif se ve obligada a abandonar su vida normal y a embarcarse en una aventura épica para aprender a controlar sus poderes y proteger el mundo de la oscuridad. El despertar de la magia se inspira en la mitología turca y en los cuentos populares, creando un mundo rico y fascinante lleno de criaturas míticas, paisajes impresionantes y batallas épicas. La serie promete ser visualmente impactante con efectos especiales que rivalizan con los de las grandes producciones de Hollywood. La séptima serie en mi lista es un thriller psicológico que nos hará cuestionar la realidad. La historia sigue a un hombre que empieza a tener visiones extrañas y a dudar de su propia cordura. La serie promete ser inquietante con una atmósfera opresiva y una trama llena de misterio. Se espera que se titule La sombra de la duda. Asterisco asterisco La sombra de la duda, realidad o ilusión, asterisco asterisco. La sombra de la duda se adentra en los laberintos de la mente humana, explorando la fragilidad de la percepción y la delgada línea entre la realidad y la ilusión. La serie sigue a Khan, un hombre que empieza a experimentar visiones extrañas y a dudar de su propia cordura. Khan trabaja como arquitecto y lleva una vida aparentemente normal, pero sus visiones se vuelven cada vez más frecuentes e intensas, haciéndole cuestionar todo lo que cree saber. Empieza a sospechar que está siendo víctima de una conspiración y que alguien está tratando de manipular su mente. La sombra de la duda crea una atmósfera opresiva y claustrofóbica que atrapa al espectador desde el primer momento. La serie juega con la ambigüedad y el misterio, dejando al espectador preguntándose qué es real y qué es producto de la imaginación de Khan. En octavo lugar, tenemos una serie histórica que nos transportará a la Turquía del siglo XIX. La historia sigue a una joven que se rebela contra las convenciones sociales y lucha por sus derechos. La serie promete ser una recreación fiel de la época, con un vestuario impecable y una trama llena de pasión y drama. Alma rebelde es el título que suena para esta producción. Asterisco asterisco Alma rebelde, una lucha por la libertad en el siglo XIX asterisco asterisco. Alma rebelde nos transporta a la Turquía del siglo XIX, una época de grandes cambios sociales y políticos. La serie sigue a Zeynep, una joven que se niega a aceptar las limitaciones impuestas por la sociedad patriarcal y lucha por sus derechos y su libertad. Zeynep proviene de una familia noble pero empobrecida y se ve obligada a casarse con un hombre mayor y adinerado para salvar a su familia de la ruina. Sin embargo, Zeynep se niega a renunciar a sus sueños y decide luchar por su independencia. Alma rebelde es una serie que celebra la valentía y la determinación de las mujeres que lucharon por sus derechos en una época en la que eran consideradas ciudadanas de segunda clase. La serie es una recreación fiel de la época, con un vestuario impecable y una trama llena de pasión y drama. La novena serie que creo que va a ser un éxito en 2025 es un drama médico que nos mostrará el lado más humano de la medicina. La historia sigue a un grupo de médicos que luchan por salvar vidas en un hospital público. La serie promete ser emotiva, realista y llena de momentos inspiradores. Se espera que se llame Corazones en Blanco. Asterisco asterisco Corazones en Blanco, la medicina más allá de la ciencia asterisco asterisco. Corazones en Blanco se adentra en la vida de un grupo de médicos que trabajan en un hospital público, mostrando su lado más humano y vulnerable. La serie aborda temas como la vida, la muerte, la enfermedad, la esperanza y la desesperación, pero también resalta la importancia de la empatía, la compasión y el trabajo en equipo. La trama se centra en la vida de Denise, una joven residente que lucha por equilibrar su vida personal y profesional. Denise es una médica brillante y dedicada, pero se siente abrumada por la presión y la responsabilidad de salvar vidas.
A medida que avanza en su carrera, Denise aprende a lidiar con sus miedos y a encontrar la fuerza en sus compañeros. Corazones en Blanco es una serie emotiva y realista que muestra el lado más humano de la medicina. La serie no solo se centra en los aspectos científicos y técnicos de la profesión, sino que también resalta la importancia de la relación entre el médico y el paciente. En 10º lugar, tenemos una serie legal que nos sumergirá en el mundo de los tribunales y los abogados. La historia sigue a una joven abogada que lucha por defender a sus clientes y hacer justicia. La serie promete ser inteligente con diálogos ágiles y una trama llena de suspense. La ley de la calle es el título que se baraja para esta producción. ***, la ley de la calle, justicia en un mundo injusto ***. La ley de la calle nos introduce en el mundo del sistema judicial turco a través de los ojos de Elif, una joven abogada idealista que se enfrenta a casos difíciles y complejos, luchando contra la corrupción y la injusticia. La serie explora dilemas morales, debates éticos y las presiones que enfrentan los abogados en su búsqueda de la verdad. Elif, recién graduada, se une a un pequeño bufete que se especializa en defender a personas de bajos recursos y víctimas de abusos de poder. A medida que avanza en su carrera, se enfrenta a casos cada vez más complicados y peligrosos, que la obligan a cuestionar sus propios principios y a tomar decisiones difíciles. La ley de la calle promete ser una serie inteligente y adictiva, con diálogos ágiles y una trama llena de suspense. La serie no solo se centra en los aspectos legales de los casos, sino que también explora las vidas personales de los abogados y los desafíos que enfrentan en su búsqueda de la justicia. La 11ª serie en mi lista es un drama deportivo que nos mostrará el lado más competitivo y apasionante del fútbol. La historia sigue a un joven que sueña con convertirse en una estrella del fútbol. La serie promete ser emocionante con escenas de acción espectaculares y una trama llena de drama y superación personal. Se rumorea que se titulará Sueño de campeón. ***, sueño de campeón, pasión, sacrificio y gloria en el mundo del fútbol ***. Sueño de campeón nos adentra en el mundo competitivo y apasionante del fútbol profesional a través de la historia de Denise, un joven talentoso que sueña con convertirse en una estrella. La serie explora los sacrificios, las presiones y los desafíos que enfrentan los jugadores en su camino hacia la gloria. Denise proviene de un barrio humilde y ha dedicado toda su vida al fútbol. Su talento natural lo lleva a ser reclutado por un importante club, donde se enfrenta a la competencia de otros jugadores igualmente ambiciosos. A medida que avanza en su carrera, Denise debe lidiar con la presión de la fama, las tentaciones del dinero y las exigencias de su entrenador. Sueño de campeón promete ser una serie emocionante y motivadora, con escenas de acción espectaculares y una trama llena de drama y superación personal. La serie no solo se centra en los aspectos deportivos del fútbol, sino que también explora las relaciones personales de los jugadores y los desafíos que enfrentan fuera de la cancha. La 12ª serie que creo que va a triunfar en 2025 es un drama rural que nos mostrará la vida en los pueblos de Turquía. La historia sigue a una familia que lucha por mantener sus tradiciones y su forma de vida. La serie promete ser conmovedora, realista y llena de belleza natural. Se espera que se llame El latido de la tierra. ***, El latido de la tierra, tradiciones, amor y resiliencia en el campo turco ***. El latido de la tierra nos transporta a la belleza y la serenidad del campo turco, donde una familia lucha por mantener sus tradiciones y su forma de vida frente a las presiones del mundo moderno. La serie explora temas como el amor, la familia, la tierra y la conexión con la naturaleza. La trama se centra en la vida de la familia de Mirchi, que ha vivido en el mismo pueblo durante generaciones. La familia se dedica a la agricultura y a la ganadería y se esfuerza por mantener vivas sus tradiciones y costumbres. Sin embargo, la vida en el campo es cada vez más difícil debido a la sequía, la falta de oportunidades y la migración de los jóvenes a las ciudades. El latido de la tierra promete ser una serie conmovedora y realista, llena de belleza natural y momentos de gran emoción. La serie no solo muestra las dificultades que enfrentan las familias en el campo, sino que también resalta su resiliencia, su amor por la tierra y su profundo sentido de comunidad. La 13ª serie en mi lista es una comedia negra que nos hará reír y reflexionar al mismo tiempo. La historia sigue a un grupo de amigos que se ven envueltos en una serie de situaciones absurdas y peligrosas. La serie promete ser original, irreverente y llena de humor negro. Cosas de locos es el título que suena para esta producción.
Asterisco asterisco cosas de locos, humor ácido y situaciones surrealistas asterisco asterisco. Cosas de locos se presenta como una comedia negra irreverente y original que desafía los límites del humor. La serie sigue a un grupo de amigos que se ven envueltos en una serie de situaciones absurdas y peligrosas, poniendo a prueba su amistad y su cordura. La trama se centra en la vida de 4 amigos: Ali, un aspirante a escritor frustrado; Aisé, una abogada cínica y desencantada; Mehmet, un profesor de historia obsesionado con las teorías de la conspiración; y Fatma, una artista excéntrica y despreocupada. Los 4 amigos se encuentran en una encrucijada en sus vidas y deciden tomar un camino diferente, lo que los lleva a meterse en todo tipo de problemas. Cosas de locos promete ser una serie original y divertida, llena de humor negro y situaciones surrealistas. La serie no solo busca hacer reír al espectador, sino también invitarlo a reflexionar sobre temas como la amistad, la ambición, la moral y la búsqueda de la felicidad. La 14ª serie que creo que va a ser un éxito en 2025 es un drama familiar que aborda temas como la adopción, la maternidad y la paternidad. La historia sigue a una pareja que decide adoptar a un niño y se enfrenta a los desafíos y las alegrías de la crianza. La serie promete ser emotiva, realista y llena de amor. Se rumorea que se llamará El regalo más grande. Asterisco asterisco El regalo más grande, amor incondicional y la creación de una familia asterisco asterisco. El regalo más grande es un drama familiar que explora la compleja y hermosa experiencia de la adopción. La serie sigue a Can y Elif, una pareja que decide adoptar un niño después de años de intentar tener un hijo biológico sin éxito. La trama se centra en los desafíos y las alegrías que enfrentan Can y Elif en su camino hacia la paternidad. Deben superar los trámites burocráticos, lidiar con sus propias inseguridades y aprender a conectar con su hijo adoptivo. A medida que avanza la serie, Can y Elif descubren que el amor incondicional es el regalo más grande que pueden recibir y dar. El regalo más grande promete ser una serie emotiva y realista, llena de amor y esperanza. La serie no solo muestra los desafíos de la adopción, sino que también resalta la importancia de la familia, el amor y la aceptación. Y por último, en el 15º lugar de mi lista, tenemos una serie de ciencia ficción que nos transportará a un futuro distópico donde la tecnología controla nuestras vidas. La historia sigue a un grupo de rebeldes que luchan por recuperar su libertad. La serie promete ser visualmente impresionante con efectos especiales de última generación y una trama llena de acción y suspense. Rebelión 2.0 es el título tentativo de esta producción. Asterisco asterisco Rebelión 2.0, la lucha por la libertad en un mundo controlado por la tecnología asterisco asterisco. Rebelión 2.0 nos transporta a un futuro distópico donde la tecnología controla todos los aspectos de la vida humana. La serie sigue a un grupo de rebeldes que luchan contra un gobierno autoritario que utiliza la tecnología para oprimir y controlar a la población. La trama se centra en la vida de Ayaz, un joven hacker que descubre la verdad sobre el gobierno y decide unirse a la rebelión. Ayaz utiliza sus habilidades para infiltrarse en el sistema y luchar contra la opresión. A medida que avanza la serie, Ayaz se convierte en un líder de la rebelión y se enfrenta a desafíos cada vez más peligrosos. Rebelión 2.0 promete ser una serie visualmente impresionante, con efectos especiales de última generación y una trama llena de acción y suspense. La serie no solo explora los peligros de la tecnología, sino que también resalta la importancia de la libertad, la individualidad y la lucha contra la opresión. Y ahí lo tienen, mi lista de las 15 series turcas que creo que van a dominar el 2025. Por supuesto, esto es solo mi opinión, y puede que algunas de estas series no lleguen a estrenarse o que no tengan el éxito que espero. Pero estoy seguro de que, como siempre, la televisión turca nos sorprenderá con nuevas producciones de alta calidad que nos mantendrán enganchados. Así que, para resumir rápidamente, hemos hablado de dramas de época con giros modernos, thrillers psicológicos, comedias románticas, series de acción, dramas sociales, producciones fantásticas, dramas médicos, series legales, dramas deportivos, dramas rurales, comedias negras, dramas familiares y hasta ciencia ficción. Un abanico de posibilidades para todos los gustos. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya dado ideas para futuras maratones de series turcas. Ahora quiero saber su opinión, ¿cuáles de estas series les llama más la atención? ¿Creen que me he dejado alguna serie importante fuera de la lista? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones.
Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos mucho contenido interesante preparado para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.